la misma. Bueno, pues tenemos programado un seminario para hoy, ¿vale? Viernes 12, acerca de la nueva normativa que de alguna manera nos puede orientar, nos puede afectar a todos como profesionales de la seguridad en el desarrollo tanto de los estudios como los planes de seguridad, pero incluso luego posterior, tal como veremos, en la implantación en obra de los planes de seguridad. Vamos a hacer en primer lugar una especie de índice de los asuntos que vamos a tratar a lo largo aproximadamente de una hora. En primer lugar, vamos a ver dentro de los diferentes aspectos que nos pueden afectar tanto del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo como de normativas, leyes, reales decretos, etcétera, que nos afecten, como incluso la publicación de guías técnicas, ¿vale? Entonces, nosotros a lo largo de esta hora vamos a ver si la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, concretamente en el grupo de trabajo de construcción o en aquellos otros que puedan ser afines a la construcción, han sacado algunas prescripciones nuevas. Vamos a ver qué el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, qué tiene nuevo para nosotros, qué nos puede ofrecer y si ha sacado algunas novedades. Vamos a ver también posteriormente en el reglamento de 1272 del año 2008, que no es nuevo, pero veremos cómo sí que nos afecta ahora, porque entró en vigor en diciembre del año pasado determinados aspectos. Pues vamos a ver exactamente qué es lo que debemos de conocer de este reglamento, porque tiene un periodo muy dilatado de implantación, pero que concretamente, como he dicho, en el año 2012, en diciembre, entraron en vigor determinados aspectos que necesitamos saber. Vamos a ver, por otro lado, que si hay algunas publicaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, concretamente guías técnicas que nos puedan afectar como profesionales en el sector de la construcción. Vamos a ver qué hay de nuevo con respecto a la maternidad en el trabajo y todo esto, cómo nos afecta, cómo nos implica a nosotros en el desarrollo tanto de los documentos que corresponden a los estudios como a los planes de seguridad. Pues bien, en primer lugar, vamos a ver qué tiene la Comisión Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, concretamente en el grupo de construcción. Bueno, en este año está constituido igualmente, pero durante el año 2012 sí que funcionó perfectamente el grupo de seguridad en la construcción y, en concreto, el subgrupo de obras de construcción sin proyecto y obras de emergencia. A lo largo del año se hicieron diferentes reuniones y al final del año se emitió un documento. Lo que pasa es que el documento no ha sido publicado. Por lo tanto, no disponemos de ningún documento o informe final hasta el momento. Estamos en abril del 2013. Ayer, concretamente, entré yo en lo que era la propia web de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para ver si había alguna disposición nueva. Por lo tanto, a lo largo del año 2012 no se ha incorporado ninguna novedad. Eso quiere decir que lo que hay es, o que lo que tenemos vigente, o por lo menos lo que se ha publicado al respecto, es lo que tenemos hasta lo largo de las memorias final de año del 2011. No nos afecta, en consecuencia, esto. Pero hay otro grupo también que quizá nos pueda afectar, sobre todo en obras de rehabilitación, mantenimiento, conservación o incluso derribo, que es el grupo de trabajo del amianto. Igualmente, el grupo de trabajo del amianto ha establecido un protocolo de vigilancia específica del amianto que es novedoso, sin embargo, no ha sido publicado hasta el momento y la versión que tenemos hasta el momento es la del año 2003. Esperemos que en breve, ayer mismo, para intentar dar un seminario lo más adaptado a la realidad. Ayer mismo hice yo la consulta y efectivamente el protocolo de vigilancia específica para el amianto, que en cierta medida es el pleno tratado en junio del año 2012, no ha sido todavía publicado y subido al Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo para su descarga. Por lo tanto, aunque sí que sabemos que hay unos protocolos de vigilancia nuevos para operaciones de desamiantado, no lo tenemos todavía en servicio ni podemos disponer de él. Esto en cuanto a la Comisión Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo.
Sin embargo, sí que hay otros aspectos que como profesionales necesitamos conocer, como es el portal, un nuevo portal creado por el propio instituto para el STP, para situaciones de trabajo peligrosas con fines preventivos. Y digo que es interesante que lo debamos de tener en cuenta porque hay dos aspectos que por lo menos interesa conocer. La web esta ha sido creada a lo largo del año 2012, ahora actualmente ya está dotada de contenidos, ¿de acuerdo? Es una web en colaboración con las comunidades autónomas y que permite ofrecer una situación, o sea, una información relativa a situaciones de trabajo que han entrañado peligro o que son peligrosas, ¿de acuerdo? Esta web la tenemos aquí, es http stp.insh.es, se puede entrar directamente así, por .es, no hace falta teclear los 2.86/stp, etcétera. Bueno, pues que sepamos que situaciones de trabajo peligrosas, de ahí que las siglas STP, es una web que nos puede interesar como profesionales del sector de la construcción. ¿Y por qué nos puede interesar? Nos puede interesar, y es importante la información que hay allí, en primer lugar, porque existen fichas sobre accidentes de trabajos investigados. Es decir, esto es un aspecto que es importante. Podemos consultar, desde el punto de vista de la Inspección de Trabajo y desde el punto de vista de del propio Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, muchas fichas técnicas. Hay un banco de fichas acerca de accidentes de trabajo investigados. Realmente vale la pena consultarlo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque está, por un lado, descrito la situación que ha originado el riesgo, por otro lado, está investigado el riesgo por parte de la inspección y editada, digamos, una serie de medidas preventivas, una serie de recomendaciones que hubiesen evitado ese riesgo en esa situación concreta. Entonces, por lo tanto, a modo de adiestramiento, a modo de consulta, nos puede venir muy bien esta web en cuanto al banco de datos que hay relativo a accidentes de trabajo investigados. Bien, aquí vemos un ejemplo de ficha, bueno, se ve mucho porque, claro, no podemos ampliarlo mucho más, pero bueno, sería un ejemplo de ficha, ¿de acuerdo? Están bastante ilustradas, están bastante desarrolladas y creo que desde el punto de vista de nosotros, profesionales que somos del sector, pues podemos un poco verlo. Algo parecido aparece con la base de datos que hay también de situaciones de exposición a agentes químicos. Hay una base de datos una base de fichas técnicas bastante importantes, en el cual nosotros podemos consultar o tener la posibilidad de poder consultar determinadas fichas técnicas cuando los trabajadores vayan a trabajar en condiciones especiales frente a agentes químicos, que puede ser, como es en este caso, pues proyección de abrasivos o proyección de chorro de arena, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite ver un poco cuál sería el criterio que la Inspección de Trabajo o el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo va a tener en cuenta a la hora de analizar estas operaciones que entrañan riesgo por estar expuestos los trabajadores, en este caso, a agentes químicos. Por lo tanto, la base de datos que hay de situación a agentes químicos, recomiendo igualmente que se consulte. Hay una tercera base de datos, la verdad es que bastante pobre, hay que decir que las otras dos están más bien, pero esta es bastante pobre, de situaciones de trabajo peligrosas producidas por las máquinas. Hay apenas 4 o 5 máquinas, así como las fichas en el banco de trabajo de accidentes investigados, hay bastantes, y en exposición de agentes químicos, pues podemos decir que está bien. Sin embargo, no pasa lo mismo con situaciones de trabajo peligrosas. Yo diría que es el objetivo, me imagino que será ampliarlo, pero apenas hay 4 máquinas, 4 o 5, no hay muchas más, ¿de acuerdo? Pero bueno, como conclusión, podemos decir que se trata de una web que nosotros como profesionales no nos va a marcar una normativa nueva, pero sí que vamos a ver las tendencias y vamos a ver cómo en algunas ocasiones podemos resolver problemas consultando accidentes o bien consultando las fichas, el banco de datos que hay de las fichas de exposición a agentes químicos. Bueno, seguimos y estamos aún en el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo. Observemos cómo hasta el momento la Comisión Nacional nada, por otro lado, la web que se ha creado es orientativa y, digamos, informativa. Y tenemos otro servicio más creado por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, la verdad es que es muy novedoso, es el portal de Prevención 10, ¿de acuerdo? Vamos a ver exactamente qué es esto. Bueno, se ha creado esta web. Es una web, ya la apariencia que están viendo, es una web bastante, digamos, ilustrada,
digamos, moderna, ¿vale? En cuanto al aspecto que presenta, pero vamos a dejar estos aspectos y vamos a irnos a los que a nosotros nos interesa como profesionales. A nosotros nos interesa como profesionales que nos resuelva problemas. Y esta web lo va a hacer, sí. Sí, determinados problemas. Por ejemplo, yo pienso, y de hecho aquí la estamos poniendo, ¿vale? La web, la ven ahí arriba, prevencion10.es, ¿vale? Es un servicio público, es gratuito y de asesoramiento, en materia de prevención de riesgos para empresas. En este caso, podríamos decir que incluso para pequeñas empresas o para despachos y oficinas, como sería el caso de muchos de los trabajadores de la construcción, como son, por ejemplo, arquitectos, técnicos de prevención, coordinadores, dirección facultativa en general, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece esta web? Esta web es un punto de referencia que a nosotros, como técnicos de prevención de riesgos laborales, nos va a permitir o nos va a facilitar el desarrollo de los planes de prevención de riesgos de nuestros propios despachos y oficinas, como de empresas y profesionales autónomos. Por lo tanto, yo creo que es una manera de conocer la web y de intentar investigar nuevas salidas profesionales. Entonces, ¿qué afecta en el sector de la construcción? En realidad al sector de la construcción en nada, pero a nosotros, como técnicos de prevención, que muchos de nosotros lo seremos, sí que nos interesa saber que existe esta web porque nos puede abrir algunas puertas. Hay que tener en cuenta que desde la web es posible desarrollar planes de prevención de riesgos de pequeñas empresas, profesionales, autónomos, etcétera, de más de 100 oficios diferentes. Y ahí es donde vamos nosotros. Es decir, si somos técnicos de prevención de riesgos, pues posiblemente consultar y saber de la existencia de esta web nos va a permitir ver nuevas salidas profesionales, porque estaremos capacitados para hacer planes de prevención de riesgos de empresas o de pequeñas empresas, profesionales, autónomos, etcétera. Por lo tanto, la damos única y exclusivamente a título orientativo. También es un servicio más que ofrece y que no presenta ninguna novedad en cuanto a temas legislativos, pero sí en cuanto a servicios que podemos nosotros ofrecer. Bien, vamos al reglamento 1272 del 2008, que es el reglamento de la Comunidad Europea sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. Esto sí que nos va a afectar de lleno en la construcción, ¿de acuerdo? Bien, ¿en qué nos afecta? Vamos a ver. El reglamento que regula el uso de las sustancias químicas, entró en vigor en el año 2007, bueno, en junio del 2007. Pero es un reglamento que nos afecta a este año por una sencilla razón, porque su proceso de implantación dura 11 años. Y concretamente, las sustancias peligrosas deben de estar etiquetados conforme a las nuevas etiquetas a partir del 1 de diciembre del 2012. Por lo tanto, aquellos productos químicos peligrosos que vayamos nosotros a utilizar en la obra, ahora ya no tendrán las antiguas simbologías, pictogramas o letras de seguridad, sino ahora van a estar de otro modo diferente. Nos obligan, y esto ya lo vamos a ver en obra, ya los nuevos productos que vayamos a ir comprando ya vendrán etiquetados así, o deberían de venir etiquetados así, porque desde el 1 de diciembre es obligatorio. Por lo tanto, vamos a tener unos nuevos pictogramas de peligro que en nada tienen que ver con los antiguos, que eran cuadrados, estaban en posición horizontal, y estos, tal como estamos viendo, son o tienen forma de rombo y van en posición, como podemos observar, vertical, y aunque el icono es parecido, no siempre lo son. Y además hay nuevos iconos que ahora los veremos. Por otro lado, aparecen frases nuevas, como son las de indicación de peligro, y otras frases nuevas, como son los consejos de prudencia, que van identificados por un número. Y habrá que, evidentemente, saber interpretar o bien estos números o bien tener algo a mano que lo interprete. Por otro lado, la simbología, al ser nueva, pues habrá que en los estudios y planes establecer, sobre todo al principio, una equivalencia entre lo conocido, que es la simbología anterior, y lo desconocido, que es la nueva simbología. De tal manera de que nosotros hemos, en primer lugar, puesto esta nueva señalización que vamos a ver en los envases, por ejemplo, daño al medio ambiente, explosivo, corrosivo, comburente, inflamable, todos estos son parecidos a los que habían, pero este es nuevo, daños a la salud, ¿de acuerdo? Este es nuevo. Tóxico, gases a presión, igualmente es nuevo, y el símbolo de atención, que también es nuevo. Esto hace que la simbología
que vamos a utilizar nosotros para identificar las sustancias y mezclas peligrosas, pues tenga una equivalencia universal. Es decir, la Unión Europea ha adoptado esta simbología que tiene carácter internacional. Por lo tanto, todo producto que esté envasado y venga de fuera de la Unión Europea vendrá igualmente con esta simbología, cosa que es de agradecer porque así de este modo no tenemos dos simbologías diferentes. ¿Cuál es la equivalencia que hay entre unas y otras? Pues no siempre hay una equivalencia directa en las nuevas definiciones, pero bueno, para que nos hagamos una idea, algunos de los símbolos antiguos, aquí los tenemos, como es por ejemplo el de explosión, pues igualmente queda representado de un modo más o menos parecido, lo que es el símbolo de comburente, lo mismo, ¿vale? Y algunos símbolos pues que quedan nuevos, como es el de gases a presión, etcétera. Pero bueno, habrá que poner unas tablas de equivalencia de unos a otros, sobre todo al principio, hasta que la gente, los trabajadores, se habitúen a la nueva simbología. Continuamos. Todo esto que estamos viendo ahora, luego veremos cómo lo podemos implementar en los documentos de los estudios y de los planes, ¿eh? Pero nosotros ahora de momento vamos a seguir viendo qué tenemos de nuevo, como habíamos comentado desde el principio. Publicación por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo de guías técnicas. ¿Realmente hay guías técnicas nuevas? Pues sí, hay guías técnicas nuevas. En primer lugar, tenemos la guía técnica de simplificación documental. ¿Qué es esto? Bueno, ya sabemos que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a desarrollar un plan de prevención de riesgos laborales. Este plan de prevención de riesgos laborales afecta no solamente a las empresas grandes, sino a las empresas de un solo trabajador incluso. Por lo tanto, cualquier contrata, subcontrata, debe de tener un plan de prevención de riesgos. Pues bien, se facilita a través de esta guía, cuya fecha de publicación es del año pasado, febrero del 2012, se facilita la simplificación documental de desarrollo de los planes de prevención de riesgos laborales de estas empresas que tienen pocos trabajadores. Con lo cual quiere decir que nosotros podemos, de alguna manera, como técnicos de prevención, utilizar los criterios establecidos aquí para desarrollar en estas empresas los planes de prevención de riesgos si es que no lo tienen desarrollado, o bien en las revisiones posteriores pues un poco actualizarlos y adaptarlos a estas recomendaciones que por otro lado sabemos que las guías técnicas no son vinculantes pero que podemos tener en cuenta, ¿vale? Es relativamente nueva pero tampoco es nueva porque es de febrero del 2012. Guía técnica de equipos de protección individual. Esta guía sí que es nueva. La segunda edición, que han habido novedades y mejoras con respecto a ediciones anteriores, es de diciembre del 2012. Por lo tanto, apenas tiene unos meses, ¿vale? ¿Qué hace la guía técnica esta de equipos de protección individual? Pues establece una serie de criterios y recomendaciones para facilitar, de alguna manera, la interpretación del Real Decreto 773 del año 97, ¿vale? Que hablaba sobre los equipos de protección individual. Aquí tenemos, bueno, están apareciendo los diferentes enlaces. De todos modos, si luego alguien está interesado en recibir todos estos enlaces, pues ya en el mail que les envíe el lunes, con el enlace para lo que sería la grabación en diferido del seminario, les puedo enviar también estos enlaces para que se descarguen directamente toda la documentación que estamos viendo o tengan accesos a los portales que hemos visto sin necesidad de perder mucho tiempo navegando por ahí. Bien. Pues digo que esta sí que nos puede afectar. En realidad nos afecta porque nos permite tener unos criterios a la hora de elegir los EPIs más apropiados para las tareas que vamos a desarrollar en obra. Por lo tanto, es una guía técnica de consulta, que la podemos tener siempre encima de la mesa para consultar en cualquier momento. Mi recomendación es que se descargue y que se tenga siempre como un criterio a tener en cuenta a la hora de decidir por algún tipo de EPI. Otra de las guías técnicas que también nos va a afectar, ¿vale? Hemos visto la de simplificación documental, la de EPIs y ahora la de obras de construcción. Esta es de abril del año 2012, hace también un año. Bien, ¿esta qué ventajas tiene? Pues que rompe totalmente el esquema que teníamos pensado de la primera edición de la guía técnica, que era del año 2003. Introduce muchas modificaciones, muchas mejoras, introduce muchos criterios de interpretación porque desde el año 97 hasta ahora, en materia de seguridad y salud y concretamente en el sector de la construcción, ha habido mucha normativa y esa normativa, de alguna manera, no quedaba reflejada en
las exposiciones y las aclaraciones que hacía la anterior guía. Por lo tanto, esta segunda edición de la guía técnica orientada a las obras de construcción, creo que es un instrumento de consulta que hay que tener siempre en la mesa. ¿Por qué? Porque nos va a aclarar, nos va a orientar, nos va a dirigir y nos va, de alguna manera, a mostrar lo que la inspección de trabajo pues nos puede exigir. No es vinculante, pero hay que tener en cuenta, y esto siempre debemos de tenerlo presente, de que las inspecciones de trabajo, cuando presentan sanciones, cuando vamos a juicio, etcétera, lo tiene como un elemento de referencia. Entonces, quiere decir que todas las desviaciones que nosotros hagamos con respecto a esta interpretación del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, del Real Decreto 1627 del año 97, pues que las vamos a hacer de un modo confuso y erróneo si no seguimos, de alguna manera, las recomendaciones de esta guía. Y por ello, y dada la importancia, la vamos a desarrollar un poco más, a ver en qué nos afecta en las obras de construcción. Seguimos. Protección de la maternidad en el trabajo. En realidad, ¿esto qué es? Bueno, pues que sepamos que existen ya, de alguna manera, exigencias para que nosotros, en los planes de seguridad, contemplemos qué hacer con las mujeres que en la obra están embarazadas o están en periodo de lactancia. Y todo esto hay que contemplarlo ya en los planes de seguridad. ¿Por qué? Bueno, en definitiva, porque se trata de unas condiciones especiales de trabajo que unas personas, en este caso las mujeres que estén en estas zonas, pues se ven afectadas. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta qué hacemos, aunque no hayan mujeres embarazadas en la obra, pero habrá que tenerlo previsto por si se quedan embarazadas durante el proceso constructivo. Y es más, aunque no tengamos ni siquiera mujeres trabajando en la obra, habrá que tenerlo en cuenta porque en un momento determinado una subcontrata puede llevar a obra a alguna mujer y que, aunque inicialmente no lo manifieste, podría a lo largo del proceso quedarse constructivo, quedarse embarazada, y todo esto habrá que tenerlo en cuenta. Y habrá que tenerlo en cuenta en los planes de seguridad. ¿Y qué es lo que hemos de tener en cuenta? Pues habrá que ver qué trabajos afectan o no afectan a la maternidad, ¿vale? Concretamente, por ejemplo, si hay radiaciones ionizantes, si tenemos ruido, vibraciones, golpes, si tenemos, por ejemplo, calor y frío, si hay, por ejemplo, riesgos porque van estas personas a manipular cargas manualmente, si van a estar trabajando en posturas forzadas, pues todo eso habrá que reflejarlo en los planes de seguridad de que esos riesgos afectan a las mujeres embarazadas en obra. Y entonces habrá que, o bien, destinarle a otras tareas, o bien que ver el modo de lo que tienen que realizar, que lo hagan sin que entrañe ningún peligro, porque les pongamos las protecciones, los medios adecuados para evitar este tipo de agentes que pueden afectarle tanto a las que están embarazadas como las que están en periodo de lactancia, ¿de acuerdo? Y esto hay que contemplarlo ya en los planes. ¿Por qué? Porque hay sanciones ya por parte de la Inspección de Trabajo por no haber contemplado concretamente la protección de la maternidad durante el proceso constructivo de la obra. Y no aleguemos de que no hay mujeres trabajando. Y no aleguemos de que las que están trabajando, por ejemplo, ni siquiera están embarazadas. Da lo mismo. ¿Por qué? Porque se pueden quedar embarazadas en cualquier momento o porque si no tenemos ninguna pueden ir a trabajar en cualquier momento. Y esto será uno de los motivos por los que nos pueden sancionar. Bien. Hay además dos NTPs relacionadas con la maternidad. Una de ellas, que es embarazo, lactancia y trabajo, concretamente es la NTP 914, y otro que es NTP 915, que es embarazo, lactancia y trabajo también, vigilancia de la salud. La primera de ellas, la NTP 914, en realidad es muy cortita, tiene apenas unas 10 páginas, y nos permite saber cómo desarrollar un programa de protección, de prevención y de apoyo a la maternidad. Por lo tanto, es interesante que conozcamos estas dos NTPs, ¿vale? Porque nos pueden orientar y guiar. Y la segunda no nos afecta tanto, la he puesto porque tiene que ver con lo anterior, pero que habla sobre la vigilancia de la salud de la embarazada. Los criterios que a nivel de plan de seguridad se tendrán dentro del apartado de vigilancia de la salud con las mujeres que puedan estar en periodo de lactancia, ¿de acuerdo? O embarazadas.
Bien, y ahora vamos al plato fuerte. Es decir, esto lo hemos visto que en realidad tenemos una serie en realidad tenemos toda una serie de normativas, disposiciones, webs, etcétera, pero vamos a ver todo esto cómo nos implica como autores o bien como técnicos que estamos relacionados en obra con los estudios y planes de seguridad. Bueno, nos implica del siguiente modo. Tal como hemos visto, la Comisión Nacional de la Salud en el Trabajo, con el Grupo de Construcción y el Grupo de Amianto, tienen publicados unos aspectos, pero que concretamente en el año 2012 no se ha publicado nada. Por lo tanto, este año sigue vigente lo del año 2011. El portal de STP, lo mismo. Y el portal Prevención 10 son orientativos. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Nos queda 3 aspectos importantes que hemos de implementar a veces en los estudios, a veces en los planes y a veces en ambos documentos. Como es, por ejemplo, cómo vamos nosotros a tratar en obra las disposiciones del 1272 del 2008, el reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. Vamos a ver cómo las guías técnicas, como el de la de obras de construcción, nos afecta y cómo podemos proteger la maternidad en el trabajo. Bien, de los 3 aspectos que tenemos que tratar, hay 2 que podemos despacharlos rápidamente. El primero de ellos es este de aquí. Si sabemos que hay unas nuevas etiquetas, pues bueno, todo será cuestión de que en el plan de seguridad, en el estudio si queremos, pero bueno, sobre todo en el plan de seguridad, te dejemos claro que los nuevos productos irán etiquetados de un modo diferente. Hagamos una interpretación entre las etiquetas antiguas y las nuevas y, de alguna manera, esto quede reflejado para poder informar debidamente a los trabajadores. Es decir, que ningún trabajador diga que ha tenido un accidente porque no se le había informado sobre los nuevos pictogramas utilizados para el envasado de las sustancias y mezclas peligrosas utilizadas en la obra. Así que esto lo tenemos resuelto única y exclusivamente añadiendo determinados folletos que aclaren las nuevas etiquetas. Con respecto a la protección de la maternidad, tendremos resuelto también, no rápidamente, pero sí viendo qué es lo que hemos de hacer con las mujeres embarazadas, es decir, cómo hemos de recabarles información, cómo hemos de destinarlas, cómo hemos de evaluar su puesto de trabajo, sabiendo que si una actuación en obra entraña alguno de los riesgos que hemos visto anteriormente, como ruido, vibraciones, golpes y choques, calor o frío, etcétera, etcétera, le afecta y entonces destinarla a otras actuaciones o tareas en la obra que no le afecte. Por lo tanto, esto para nosotros va a ser más o menos también, bueno, complejo de hacer en la obra, pero sencillo de tratar. Sin embargo, tenemos un aspecto que vamos a detenernos bastante más, y es el hecho de la guía técnica de las obras de construcción. Es decir, ¿qué pasa con la guía técnica? ¿Qué novedades incorpora? Es decir, ¿me afecta tanto a los estudios y planes? Pues sí, nos afecta bastante. La guía técnica se implica mucho en el desarrollo de los estudios y de los planes de seguridad. Vamos a tratar de darle aproximadamente en unos 20 minutos una visión rápida a esta, digamos, implicación, ¿vale? La podemos descargar perfectamente. Yo, de todos modos, mañana a todos ustedes les voy a enviar el enlace. Mañana o no, el lunes, les enviaré el enlace para que se la puedan descargar sin ningún tipo de problema y la puedan leer detenidamente. ¿Qué es lo que habla? Yo no voy a analizar artículo por artículo, pero sí vamos a centrarnos en los más importantes, ¿de acuerdo? El artículo primero habla, objeto y ámbito de aplicación, en el apartado tercero, las disposiciones del Real Decreto 39 del 97, es decir, el reglamento de los servicios de prevención, ¿vale? Se aplica conjuntamente en el ámbito contemplado sin prejuicio de las disposiciones, etc. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros, el contratista, reflejará la gestión de la prevención para la obra en el que se incluirá la coordinación de todas y cada una de las empresas y trabajadores autónomos que dependen de dicho contratista. Es decir, el contratista hace el plan de seguridad, él evaluaba los riesgos, evalúa las máquinas, pero ahora no se quiere solo eso, se quiere mucho más. Se quiere que el contratista defina claramente cómo va o cómo piensa llevar a cabo la coordinación con las empresas y trabajadores autónomos que dependan de él. Y esto habrá que especificarlo
en los planes de seguridad, evidentemente. Así que el contratista, como un apartado más dentro del plan de seguridad, tendrá, así pienso llevar la coordinación con las empresas y trabajadores de la obra. Otro de los puntos que ya era hora, pero ya por fin viene reflejado, es en el artículo 2, en definiciones, que se considera por fin como técnico competente, ¿vale? Bien, como técnico competente ya lo sabíamos, porque de hecho ya viene aquí, pero bueno, concretamente ya ha quedado definido que las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la función de coordinador de seguridad y salud en las obras de edificación durante la elaboración del proyecto y la ejecución de obras serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero, ingeniero técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades. ¿De acuerdo? Esto ya ha quedado claramente definido en el artículo 2, cosa que es de agradecer porque antes todo eran suposiciones y ahora por lo menos está ya reflejado y por escrito. Debe resaltarse un aspecto importante, y es que el coordinador de seguridad, deberá tener una formación adecuada. Esto significa que en el apéndice 2 de la guía técnica aparece el contenido mínimo del programa de formación para aquellos que vayan a cursar o vayan a hacer el curso de coordinadores de seguridad. O sea que, por un lado, hay que ser técnico competente. Por otro lado, debemos de tener el curso de coordinador. Y ese curso debe de, al menos, contemplar unos aspectos mínimos que están definidos en el apéndice 2 de esta guía técnica que tenemos aquí. Vamos avanzando por artículos. Artículo 5. Estudio de seguridad y salud. ¿Qué pasa cuando tenemos, habla sobre características de los materiales y elementos utilizados, que habrá que poner los materiales, los riesgos que hay en la recepción en obra, en el acopio en obra, en el transporte al tajo, en la puesta en obra, etcétera, etcétera? Todo eso ya lo sabemos. Pero, ¿qué pasa con las sustancias o mezclas peligrosas? Pues bien, un aspecto importante. La información correspondiente será la aportada por la ficha de datos de seguridad exigidas en la normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado de dichos productos. Es decir, puesto que ya tenemos un nuevo reglamento, un reglamento que ha entrado en vigor, pues bien, las sustancias o mezclas peligrosas deberán de tener en el plan de seguridad, estamos hablando en el estudio, pero como el plan desarrolla el estudio, se supone que si el estudio lo tiene, pues el plan igualmente lo debe de contener, porque no puede ser menor el plan al estudio. Y esa ficha será la de la sustancia o mezcla peligrosa, es decir, la que figure como ficha de seguridad o ficha técnica de seguridad en el propio envase. Y esto habrá que incorporarlo a los estudios y planes. Por otro lado, habla sobre los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Hay que identificar también cuáles son los materiales que llevan en la obra este amianto y que deben de tener, por lo tanto, un trato especial. Y por último, un aspecto importante que por fin ya queda claramente establecido y es que deberá de tener, ojo, estamos en el estudio de seguridad, observemos, artículo 5, identificación y previsión de medidas de actuación frente a posibles emergencias. Es decir, las medidas de emergencia, llamémosle el plan de emergencia de la obra, que en los estudios y en los planes hasta el momento el 80 o 90% no lo contemplan, a partir de ahora sí deberíamos de contemplarlo. Es decir, ya en el estudio deberá de haber un apartado en el que se identifiquen y haya una previsión de medidas de actuación frente a las posibles emergencias. ¿Cuáles son las emergencias de obra? Por ejemplo, un sepultamiento, por ejemplo, incendio, por ejemplo, caída una red de horca, por ejemplo, caída una red bandeja. Todo esto habrá que tenerlo igualmente en cuenta y a partir de ahora en los estudios de seguridad y salud. Igualmente, ¿vale? En el apartado 6 de este artículo quinto, como algunos trabajos no pueden preverse a priori, está claro que los procedimientos de ejecución con las medidas de seguridad y salud necesarias, etcétera, pues podrán definirse en el momento que se considere apropiado. Eso quiere decir que si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ampliar, modificar o añadir, perfectamente el plan podrá ser modificado o ampliado en cualquier momento. ¿De acuerdo? Otro aspecto importante es lo que va a suceder
con el apartado ese antiguo que decía el estudio de seguridad, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. Bueno, esto ha quedado en cierta medida un tanto obsoleto, ¿de acuerdo? Evidentemente nosotros no podemos suponer que dentro de 15 años habrá que reparar la cubierta y cuáles son las medidas de seguridad que se deberá de adoptar dentro de 15 años y qué es lo que se deberá hacer dentro de 15 años y qué anclajes no, porque las técnicas constructivas cambian, las soluciones constructivas también, las máquinas y los equipos también, y entonces establecer aquí en el estudio de seguridad, en el apartado de reparación, conservación y mantenimiento o en las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio, pues esto no tiene sentido el ponerlo. Por lo tanto, habrá que, de alguna manera, ceñirnos o relegar al libro del edificio este tipo de tareas, porque si el libro del edificio debe de contemplar los mantenimientos que se deben de realizar a las obras con el tiempo, pues que de paso que contemplen estos mantenimientos, pues que contemplen igualmente las medidas que deberán de utilizarse para realizar estos mantenimientos. Por lo tanto, esto, aunque se puede hacer referencia, no hay que extenderse mucho ya en los estudios de seguridad. Vamos ahora a un apartado importante, que es el plan de seguridad y salud en el trabajo. El plan de seguridad y salud en el trabajo, en el apéndice 4, apéndice que les recomiendo que además de poderlo tener, esté siempre impreso en la mesa, ¿vale? El apéndice 4 se presentan unas orientaciones generales para elaborar el plan de seguridad de una obra de construcción. Nosotros, en la última de las diapositivas que vamos a ver, les voy a dejar el esquema que el apéndice 4 requiere o recomienda, porque en realidad no exige, es una guía no vinculante, pero orientativa, y puesto que hemos dicho que en caso de un juicio vamos a tener como referencia o como punto de referencia esto, pues casi nos interesa cumplirlo. ¿De acuerdo? Pues bien, en este apéndice 4 se establecen todos los criterios para desarrollar o las recomendaciones para desarrollar correctamente un plan de seguridad. Por un lado, se recomienda que el contratista se asesore por el servicio de prevención. Además, se recomienda que el contratista entregue a cada una de las empresas subcontratistas o trabajadores que haya contratado, que sean trabajadores autónomos, pues aquella parte del plan que les corresponda. Y todo esto, además, para que no haya problemas, que se tenga siempre un registro documental de dicha entrega. ¿Vale? Y hay un aspecto importante. ¿Qué es? Pues viene al hilo de lo que hemos dicho casi al principio. El plan no es ni puede ser un compendio detallado e instantáneamente actualizado de todas y cada una de las actividades preventivas que haya de realizarse en la obra en cualquier lugar y momento. Por ello, la obligación de sujeción al plan complementa, pero no elimina ni sustituye la que corresponde a cada empresario de adoptar las medidas preventivas necesarias para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Por lo tanto, quiere decir que el plan puede contemplarlo, no puede ser muy detallado, y puede contemplar muchos aspectos, pero que en cualquier caso el plan ni elimina ni sustituye a las exigencias normativas que tiene cada empresario de adoptar las medidas necesarias para la protección de la seguridad de sus trabajadores. ¿De acuerdo? Bueno, esto quiere decir que estos planes que teníamos ahí, que en el procedimiento constructivo lo detallábamos hasta el infinito, es una chorrada, porque resulta de que habían dejado de tener una función de seguridad para tener una función meramente descriptiva del proceso constructivo. Y esto no es lo que se pretende. Es decir, no se pretende que el plan especifique detalladamente cuál va a ser el procedimiento constructivo, sino mucho más allá. Ahora luego lo veremos. En cuanto a las obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, pues el sentido es de coordinar. Por lo tanto, el coordinador debe de coordinar las actuaciones de las empresas para que no haya interferencias, para la correcta ejecución, etcétera, etcétera. Cada empresario debe de ser responsable de los trabajadores que lleve a obra y de coordinar con sus subcontratas. Esto es importante, ¿de acuerdo? Es decir, ya lo hemos dicho anteriormente, lo volvemos a recabar ahora y lo retomaremos más adelante.
Hemos dicho antes que había un apéndice que intentábamos matizar como de mayor importancia como autores o como responsables de la implantación del plan de seguridad en las obras. Pues bien, ese apéndice es el apéndice 4 y habla concretamente sobre el estudio de seguridad y el plan de seguridad en el trabajo. Y ese apéndice vamos a también a detallarlo un poquito más. Y ese poquito más que vamos a detallarlo, ¿por qué? Pues porque nosotros nos damos cuenta de que ahora lo que la guía técnica establece nada tiene o poco tiene que ver con lo que la primera edición de la guía técnica establecía. ¿En qué sentido? El estudio de seguridad. Cualquier decisión constructiva ha de materializarse considerándose simultáneamente los requisitos productivos y preventivos, es decir, cómo lo vamos a hacer y qué riesgos entraña. Por lo tanto, los proyectistas deberán de tomar en consideración los riesgos implícitos de los trabajos que se tienen que ejecutar para construir lo que se diseña. Es decir, voy a hacerlo así y este riesgo tiene, por lo tanto, aspectos productivos. ¿Cómo lo hago? Pero además brevemente, no hace falta hacer una descripción excesivamente completa de media página, no. Por ejemplo, en cimentaciones, ¿vale? Pues será excavación, bueno, replanteo, excavación, hormigonado de limpieza, colocación de separadores y armadura de reparto, colocación de armadura en espera, hormigonado, vibrado, etcétera. Bueno, pues así, no hace falta en los aspectos productivos extenderse demasiado. Y en los preventivos analizaremos este proceso constructivo, estos aspectos que hemos nosotros definido como productivos y veremos qué riesgos entraña todas estas operaciones. Y esto habrá que tenerlo en cuenta en la elaboración ya desde la concepción del propio digamos, proyecto en el estudio de seguridad. Para alcanzar este objetivo se debe tener en cuenta que el estudio de seguridad debe facilitar la integración de los principios de la acción preventiva, es decir, del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Y cuáles son estos principios de la acción preventiva? Bueno, son muy sencillos y los debemos de recordar siempre. Y es que debemos adaptar el trabajo a la persona, no la persona al trabajo. Debemos de utilizar procedimientos constructivos, medios y máquinas actuales, es decir, intentar que las máquinas y los equipos sean los más modernos, que son los que presumiblemente entrañan menos riesgo o menos peligro. También utilizar la protección colectiva con preferencia a las protecciones o a los equipos de protección individual. Que no se nos olvide impartir las instrucciones sobre los riesgos a todos los trabajadores de la obra y en especial aquellos riesgos como por ejemplo hemos hablado del etiquetado nuevo de los productos y envasados de productos peligrosos. Garantizar que solo los trabajadores que han recibido información pues puedan acceder a las zonas de peligro, de tal manera de que así limitamos. Bueno, pues todos estos son los aspectos que dentro del estudio de seguridad habrá que contemplar. Y un aspecto importante, y ya la guía técnica lo dice, cabe recordar, así con estas palabras, que la falta de alcance y contenido del estudio de seguridad está tipificado como una infracción grave en el artículo 1224 de la Ley de Orden, Infracciones y Sanciones de Orden Social, Real Decreto Legislativo del 5 del 2010. Por lo tanto, no pensemos que como es un estudio eso no va a estar en obra, no. Actualmente el estudio quieren que esté en obra, exigen que esté en obra, del mismo modo que el plan de seguridad. Por lo tanto, si el estudio no tiene contenido o no está adaptado a las exigencias, etcétera, que sepamos que puede ser igualmente que el plan es sancionado con una infracción tipificada como grave. Ahí podemos tener desde 1.250 euros hasta 12.000 euros, ¿vale? Entonces, a ver qué es lo que podemos nosotros hacer para evitar esto. Por otro lado, el estudio de seguridad es un instrumento que el promotor repartirá a todas las contratas de obra, ¿vale? Y es el documento productivo como preventivo que el promotor va a entregar. Y de este modo dará cumplimiento al Real Decreto 171 del 2004 en su artículo 7. Así pues, claro, debe de ser un documento real, adaptado a la realidad de la obra, adaptado a lo que presumiblemente se ha establecido como proceso constructivo o proceso productivo, etcétera, ¿vale? Dentro también del apéndice 4 y del estudio de seguridad,
¿vale? Y para identificar correctamente los riesgos y, en función de los mismos, establecer las medidas preventivas, ¿vale? Deben de contemplarse también de forma independiente los medios auxiliares necesarios en las unidades de obra, los materiales que se van a manipular en las unidades de obra y los equipos o elementos utilizados o presentes en la obra, ¿vale? Por lo tanto, esto quiere decir que el estudio de seguridad deberá de contemplar para las unidades de obra qué máquinas, qué equipos, vamos a manipular, qué materiales, qué elementos, etcétera, ¿vale? Hay que contemplar que el estudio no se nos va a convertir en algo etéreo, digamos, algo estudio único para todas mis obras. No, para nada. Esto ya nada debe de seguir así. Vamos a pasar ya al plan de seguridad. En el plan de seguridad se es más exigente. El plan de seguridad se tomará como punto de partida el estudio, pero no puede ser una mera copia de aquel. Es decir, observemos una diferencia notable con la primera guía técnica. La primera guía técnica decía que el estudio podía convertirse en plan si promotor y contratista eran la misma persona y, por lo tanto, a la hora de hacer el estudio se había tenido ya mentalidad de contratista y, por lo tanto, se habían digamos, establecido las máquinas, equipos, etcétera, pues apropiadas al proceso constructivo y que, por lo tanto, el propio estudio podría convertirse en plan mediante un acta. Bueno, pues ahora nada de eso, sino que se tomará como punto de partida, pero no puede ser una media copia de aquel. Analizará, estudiará, desarrollará y complementará sus previsiones. Y además, y esto es otro aspecto, los documentos que formen, esto es un aspecto importante, los documentos que conformen un plan de seguridad no tienen por qué coincidir con los del estudio. Esto es, memoria, pliego, presupuestos, mediciones, planos, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Si por un lado dicen que complementará, quiere decir que al menos tendrá. Hay que interpretarlo así, porque se va a exigir más. Es decir, el estudio tiene unos documentos fijados en el estudio y el plan, hemos dicho que desarrolla y complementará. Es decir, tendrá los documentos del estudio desarrollados y complementados, es más, incluso ampliados. ¿Ampliados en qué? Vamos a ver. Hay que huir de una simple descripción de medidas preventivas que no aportan ninguna información que permita poner en práctica las medidas concretas de control del riesgo. ¿Esto qué significa? Pues vamos a morir a lo de antes, a lo de que hemos hablado al principio. El plan de seguridad deberá de contemplar aspectos como la coordinación de actividades empresariales, cómo se va a llevar a cabo la comunicación entre el contratista y sus subcontratas, cómo vamos nosotros a autorizar el uso de máquinas, de equipos. Es decir, todo esto que antes no era exigible en los planes de seguridad, ahora no es que no van a ser exigibles, sino que es que además le van a conceder tanta importancia que es lo que realmente van a exigirnos, ¿de acuerdo? Porque si nos damos cuenta, lo dice claramente, concretamente, el plan de seguridad es el documento en el cual se gestiona, planifica, organiza y controla todas las actuaciones que en materia preventiva deben desarrollarse en la obra. Por lo tanto, no vamos a decir que es simplemente el estudio adaptado a la realidad constructiva, como decíamos antes, sino que es algo más. Es la realidad constructiva, pero que además planificada, organizada y controlada. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto? Pues bien, en el plan de seguridad deberán de quedar reflejadas las aportaciones de todas las empresas subcontratistas relativas a los riesgos y a las medidas preventivas propias de las actividades que cada una de ellas desempeñen en la obra. Es decir, por un lado tenemos el estudio convertido a la realidad, modificado y adaptado a la realidad constructiva. Por otro lado, habrá que planificar, organizar, controlar y coordinar.
y ahora nos están diciendo que debemos de incorporar también la evaluación de riesgos de las subcontratas, porque es la mejor manera de saber que el plan habrá sido adaptado a la realidad constructiva y a los procedimientos constructivos de cada una de las empresas participantes en el sector, como subcontratas por el contratista, ¿de acuerdo? Por lo tanto, deberemos de disponer de esta evaluación de riesgos. Así pues, las subcontratas deberán de aportar a su contratista la evaluación de riesgos. Igualmente deberá de contemplarse la concurrencia de empresas, también de los procedimientos de trabajo. En realidad, y a modo, digamos orientativo, se establece en este apéndice 4, pues que sería conveniente que cada procedimiento contemplase lo siguiente, cada procedimiento constructivo, es decir, cada unidad de obra estuviese reflejada la descripción de los trabajos que se van a hacer, la identificación de las empresas participantes, los requisitos para realizar ciertas actuaciones, los métodos de trabajo descritos, los recursos humanos y materiales necesarios y las actuaciones necesarias para controlar la actividad. ¿De acuerdo? Es decir, que se nos está exigiendo mucho más de lo que el estudio puede aportarnos. También se nos va a exigir la planificación de cualquier actividad que quede integrada en el planning de obra. Es decir, cuándo colocamos las redes de horca, cuándo quitamos las redes de horca, cuándo elevamos las redes de horca, cuándo colocamos las barandillas, cuándo quitamos las barandillas, cuándo vamos a colocar los servicios de higiene, cuándo dejarán de ser necesarios los servicios de higiene y bienestar, etcétera, etcétera. Se ha de determinar también, volvemos a repetir lo mismo, la forma de llevar a cabo la coordinación de las actividades empresariales, es decir, cómo vamos a llevar a cabo las reuniones, cómo vamos a intercambiar documentación, cómo vamos a proporcionar la información a los trabajadores, cómo vamos a actuar frente a las emergencias, cómo vamos a convocar reuniones, cómo vamos a notificar situaciones de riesgo, etcétera, etcétera. Todo esto debe de quedar reflejado directamente en los planes de seguridad. Bien. Y encima, y esto ya para terminar, porque a la siguiente diapositiva ya les expongo un resumen de todo lo que hemos visto, y encima, y ya para finalizar, dice así, esto ya, a tal fin será necesario elaborar un documento sencillo, riguroso y capaz de adaptarse a todas las circunstancias que puedan surgir durante la ejecución de la obra en construcción. Bueno, todo lo que hemos visto de momento no es un documento sencillo, eso para empezar. Porque si al propio documento del estudio adaptado a la realidad constructiva le tenemos que adosar todo lo que aquí, para la coordinación de actividades empresariales, para todo lo que hemos estado aquí viendo, desde luego sencillo no va a ser. ¿Que podemos hacerlo lo más intuitivo posible? Sí. ¿Que podemos de alguna manera hacerlo simplificado para que no sea tan complejo la interpretación? Sí, pero sencillo no va a ser, ¿vale? ¿Qué proponemos nosotros? Bueno, proponemos lo siguiente. Nuestra propuesta es la siguiente y ya con esto terminamos la parte de exposición. Nos van a quedar, como habíamos dicho, unos 10 minutos aproximadamente para que veamos cómo lo podemos llevar a cabo. ¿De acuerdo? Nuestra propuesta es, en primer lugar, definir como un documento aparte, es decir, tendríamos el estudio, tendríamos tenemos la memoria, el pliego, el presupuesto, las mediciones, los planos, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra propuesta es dejar los documentos del estudio adaptados a la realidad constructiva, como hemos hecho hasta el momento, incluir unas medidas de emergencia o actuaciones en caso de emergencia, e incluir también un documento que se llame Coordinación de Actividades Empresariales de la Obra, ¿vale? Este documento de coordinación de actividades empresariales que recurra a disponer de todos estos puntos tratados, es decir, qué medidas concretas vamos a disponer para implantar y controlar los riesgos derivados de la concurrencia entre empresas, cómo vamos a llevar a cabo la coordinación de actividades empresariales dentro de la obra, qué medios de coordinación concretos para desarrollar reuniones, entrega de documentación, etcétera, etcétera, cuáles van a ser las actuaciones del recurso preventivo en cada caso, delimitando el lugar y tiempo en el que va a ser requerida su presencia, cuáles van a ser las actuaciones encaminadas a coordinar las actuaciones de cada una de las empresas presentes en las obras de construcción, cómo vamos a definir las obligaciones preventivas para cada una de las empresas intervinientes en la obra,
cuáles van a ser los cauces de comunicación entre empresas y trabajadores autónomos y otras cuestiones que puedan tener repercusión en la seguridad y salud. Por ejemplo, en caso de accidente, ¿qué haremos? ¿Vale? Todo esto habrá que dejarlo reflejado, ¿vale? Y esto será un documento que nosotros vamos a llamarle coordinación de actividades o coordinación de actuaciones en la obra. Y aquí es donde reflejaremos todo lo que ahora, como consecuencia del anexo 4 de la segunda edición de la guía técnica, pues se va a requerir. Porque yo creo que esto lo debemos de tener en obra porque de alguna manera, como tengamos un percance, el no disponer de ello pues puede ser tomado como punto de partida para no adaptarnos un poco a las tendencias del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, a las recomendaciones establecidas por la guía y, lógicamente, a los modelos que los riesgos integradas en el plan de obra, se establecerán las fechas de implantación y retirada de los medios de protección colectiva, señalización, instalaciones o locales anejos, etcétera, y cómo vamos a implantar en obra el plan de seguridad, con responsabilidades y funciones, cómo llevar a cabo la coordinación y protocolización de actuaciones y todos los procesos que se van a seguir para implantar en obra el plan de seguridad. Pues todo esto lo deberemos de alguna manera de reflejar en ese documento que hemos dicho de coordinación de actuaciones en obra, de mayor o menor extensión, pero que ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cómo podemos, o sea, después de haber visto todo esto, cómo podemos nosotros a partir de ahora tener en cuenta la nueva simbología para los productos estos, el control de las y tener en cuenta a las mujeres embarazadas y madres lactantes en obra y además tener en cuenta el anexo 4 al menos de la guía técnica? Bueno, pues todo esto es posible hacerlo. Todo esto es posible hacerlo. De hecho, nosotros en la edición del 2013 todo esto ya es posible hacerlo y además hacerlo de un modo bastante intuitivo. Apenas me quedan 5 minutos o 10 para explicarlo, pero ahora verán un poco con qué facilidad vamos a desarrollar todos estos aspectos, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar... Ahora van a ver todos ustedes el fondo de mi escritorio, ¿vale? Esto igualmente se está grabando. Vamos a ver el fondo del escritorio. Y nosotros, ¿cuál es nuestra propuesta para poder implementar todas las nuevas, todas las novedades que a lo largo del 2012 y hasta ahora se han ido implementando en la obra? Pues bien, en la obra, digo, en el propio Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo ha ido publicando. Pues bien, nosotros proponemos lo siguiente. Por un lado, desarrollar la memoria, el pliego va a quedar más o menos actualizado con modificaciones, desarrollar por fin un plan de emergencia o unas actuaciones de emergencia, pero ya no hacerlo solamente en el plan, sino hacerlo incluso, como hemos visto, desde la concepción del propio estudio de seguridad. Y llevar un documento que sería el de coordinación de actividades. Vamos a abrir el documento de coordinación de actividades. Este documento es nuevo. Este documento es nuevo y viene como consecuencia del anexo 4 de la guía técnica. Vamos a abrir una coordinación existente porque yo ya me he dejado un ejemplo en... o no me había dejado ningún ejemplo. Pues nada, vamos a abrir un perfil de trabajo que tenemos y así lo veremos un poco cómo queda. ¿De acuerdo? Esto sería, es decir, aquí nosotros tenemos la posibilidad de dar cumplimiento a todo lo que, en cierta medida, el anexo 4 ha establecido. Que queremos nosotros saber... por ejemplo, medidas concretas a implantar para controlar los riesgos derivados de la concurrencia entre empresas. Es decir, con respecto a los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. Y tenemos un documento ya redactado que permite, de alguna manera, indicar cómo se va a llevar a cabo estas medidas concretas que vamos a implantar en la obra. Además, por ejemplo, forma de llevar a cabo la coordinación de actividades. Medios de coordinación concretos, reuniones, documentación de seguridad, comunicaciones, actuaciones frente a emergencia. Todo esto lo debemos de reflejar. Actuaciones del recurso preventivo a cada caso. Nosotros ya en cada unidad de obra establecemos cuáles son las actividades de vigilancia y control del recurso preventivo. Además, decimos también ya en qué, cuánto va a ser necesaria su presencia y cuándo debe ser necesaria su presencia. Más cosas. Actuaciones encaminadas a coordinar las actuaciones de cada una de las empresas presentes en la obra.
Y aquí tenemos todos los criterios que deberemos de tener en cuenta. Incluso ya contemplamos los menores de 18 años que puedan trabajar, lo que no pueden y lo que sí pueden hacer, y incluso las mujeres embarazadas lo que no pueden y lo que sí deben o pueden hacer. ¿De acuerdo? Y todo esto debe de quedar reflejado en este documento que nosotros tenemos aquí elaborado como coordinación de actividades y que da respuesta a las exigencias del anexo cuarto. Bueno, continuamos. Definición de las obligaciones preventivas, lo mismo. Aquí es lo que nosotros poco a poco vamos a ver. Es decir, formación de los recursos humanos, certificado por el empresario, que se acredite la integración de la prevención tal. Es decir, nosotros lo tenemos ya todo planificado y pensado para que demos respuesta a las exigencias y que por documento que vayamos a hacer de coordinación de actividades sea un documento como ponía y cuál era la intención inicial de la propia guía técnica, que sea un documento simplificado, organizado y estructurado. Eso es. Otras cuestiones que pueden tener repercusión en la seguridad y salud de los trabajadores. Sistema decidido para formar y informar. Aquí lo podemos decidir, ¿de acuerdo? Incluso por fases de obra, como hacemos los procedimientos de trabajo, ¿vale? Ya todo está perfectamente establecido. Planificación de las actividades preventivas integradas en planning de obra. Bueno, este sería el modo, la forma y la manera de que nosotros tenemos pues de poder disponer un poco pues de esta planificación implementada en la obra. Vale. Bueno, cuando generemos el documento, obtendremos un documento que se llamará coordinatividades en la obra y que, lógicamente, cada contratista deberá tener su coordinación preparada para con sus subcontratas y sus propios trabajadores autónomos. Lo ideal sería que hubiese a nivel de obra un documento de coordinación de actividades empresariales al cual se suscribiesen las diferentes empresas, tanto contratistas como subcontratistas, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, un primer paso sería que por lo menos el contratista coordinase sus actuaciones con sus propias subcontratas. Bien, no vamos a repasar más, pero que sepamos que sí, que la edición del 2013 ya incluye la posibilidad de desarrollar la coordinación de actividades. Vamos ahora a otro aspecto importante. En el documento de la memoria hemos estado hablando de señalización. A ver cómo recogemos esto, que es importante, ya digo, dentro de 4 años probablemente ya se haya uno habituado a la nueva simbología y los nuevos pictogramas, pero concretamente ahora es interesante que exista en obra, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver. Voy a abrir aquí sí que tenía un ejemplillo que he quedado para no perder mucho tiempo, ¿vale? Porque el árbol explorador ya saben ustedes que tiene muchísimos ítems. Entonces, vamos a ver una cosa. Vamos a ver cómo nosotros, en primer lugar, tenemos el tratamiento de los productos químicos a utilizar. Indicamos la nueva simbología. Así la tenemos y así quedaría nuestra nueva simbología. Por lo tanto, esto sería un apartado que deberemos de incluir necesariamente. Incluimos una tabla de correspondencia de pictogramas entre el antiguo reglamento europeo, el RE, y el nuevo reglamento. Ahí lo tenemos. Y entonces, en este caso, esta tabla de equivalencias permitirá interpretar los nuevos signos relacionándolos con los antiguos signos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, esta tabla en la que estamos viendo, ¿vale? Poco cómo los vamos, si es que tienen el nuevo símbolo, tiene, digamos, alguna equivalencia con los símbolos antiguos, porque tal como hemos observado, estos símbolos antiguos de nocivos, etcétera, todo esto desaparece en las nuevas, en lo que serían las nuevas simbología utilizada. Bien, esto lo tendríamos claro que habría que también incluir. Luego las frases de seguridad, las frases de peligro, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer el almacenamiento de los productos, etcétera? Bueno, pues este apartado habrá que contemplarlo. Otro apartado que hay que contemplar, hay que decir, en las unidades de obra, es decir, a prevención de riesgos, identificación de riesgos y evaluación, unidades de obra, vamos a ver, por ejemplo, el de rehabilitación de edificios, y dentro de rehabilitación de pues uno cualquiera, vamos a una unidad de obra cualquiera, por ejemplo, apuntalamiento de fachadas. Y aquí ya cumplimos todos los aspectos, procedimientos, equipos técnicos, materiales, riesgos, prevención, etcétera, etcétera, que por un lado establece el anexo 4. Pero por otro lado, cuando nos vamos a riesgos, ya nos permite determinar, por ejemplo, sobre esfuerzos, este riesgo afecta a la unidad.
¿Por qué? Porque hemos dicho que hay agentes químicos, como por ejemplo el mercurio o atmósferas que puedan estar en mercurio, poco hay en la obra, ¿vale? Plomo, también poco hay en la obra, ¿vale? Pero agentes físicos sí que tenemos en la obra, como son, pues, ruido, vibraciones, golpes y choques, por ejemplo, calor y frío, etcétera, y agentes ergonómicos también, como es el sobreesfuerzos, manipulación manual de cargas, posturas forzadas, etcétera. Así pues, este afecta. Golpes también afecta, y en general por objetos, etcétera. Por lo tanto, en esta unidad de obra, como afecta a la maternidad, teóricamente, en el apuntalamiento de fachadas no deberían de trabajar ni mujeres embarazadas ni lactantes o en periodo de lactancia. ¿Vale? Entonces, aquellas unidades de obra, nosotros, a medida de que naveguemos, podemos perfectamente indicar en el apartado de riesgos si queremos que afecta o no afecta a la maternidad. Sobre eso, afecta a la maternidad, tampoco puede estar. ¿Vale? Y todo esto, bueno, no son muchos riesgos, ¿eh? Ojo, caídas a distinto nivel, paradójicamente, como la caída al mismo nivel y al distinto nivel no está contemplado como uno de los puntos por los que no puedan trabajar las mujeres embarazadas, puesto que el riesgo de caídas al mismo nivel lo pueden tener incluso en la calle, ¿de acuerdo? Pero sí que hay que tener en cuenta que ruidos, vibraciones, etcétera, esto sí, ¿vale? Pues nosotros a lo largo del proceso constructivo iremos, a medida de que evaluamos los riesgos de una unidad de obra, iremos estableciendo probabilidad, consecuencias, automáticamente saldrá la evaluación, automáticamente si está o no evitado y automáticamente la maternidad. Cuando vayamos a imprimir el documento, cuando nosotros vayamos a imprimir el documento, vamos a hacerlo para que lo veamos. Podremos decidir, vamos a imprimir, generar el documento. Podremos decidir si queremos o no mostrar el apartado de la maternidad. ¿Está claro? Es decir, esto es un aspecto importante que debemos de tener en cuenta. Que si el riesgo afecta a la maternidad, lo hemos podido tener en cuenta, sin embargo, luego a la hora de generar el documento de la memoria, el reflejar esta columna o esta casilla o no. Del mismo modo que chequear otras para tener en cuenta o para no, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es un aspecto que hay que tener en cuenta. Y luego, ¿cómo más podemos tener en cuenta? Bueno, hay un apartado que es de riesgos con reglamentación sectorial específica y en este caso la maternidad tiene una reglamentación específica, por lo tanto habrá que establecer la metodología empleada para la evaluación de riesgos de las mujeres embarazadas, habiendo tenido en cuenta los criterios que a lo largo del desarrollo de la memoria hemos ido marcando, como es exposición a agentes químicos, exposición a agentes físicos a determinados, exposición a agentes ergonómicos a determinados, incluso a agentes psicosociales como son el trabajo a turnos, no pueden trabajar a turnos, o el estrés, tampoco pueden trabajar en aquellos, trabajos que creen cierto estrés, ¿vale? Bien, pues habrá que tener en cuenta los criterios para la identificación de estos riesgos que hemos tenido, las indicaciones establecidas para informar a los trabajadoras, las medidas organizativas que se deberán de tener en cuenta, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer, la planificación que vamos a hacer, y luego en este anexo contemplar la evaluación de los riesgos, es decir, cómo vamos a hacer comunicar a la empresa la situación de embarazo o lactancia, hemos de dejarlo fijo, ¿vale? Es decir, una trabajadora que esté embarazada debe saber un procedimiento, un protocolo para la comunicación formal a la empresa de dicha situación, porque mientras la empresa no tenga un conocimiento formal, no puede actuar al respecto. Sí que puede intuir un embarazo, pero no puede actuar al respecto mientras en las primeras semanas no se le comunique formalmente a la empresa. Por lo tanto, habrá que dejar claro cuáles son y qué se necesita para poder realizar una comunicación formal. Evaluación de los riesgos en dos partes. Vamos a ver la parte 1, la ficha 1, describe puesto de trabajo, lo que vamos a hacer, lo que vamos a tener en cuenta con esta mujer para que trabaje en la obra, ¿vale? Y evidentemente vamos a identificar cuáles son los peligros a los que puede estar expuesto y por los que se le tiene que cambiar de puesto de obra o actividad en la obra. ¿De acuerdo? Pues todos estos criterios deberán de quedar reflejados. Y hay de aquel que no los refleje, porque ya digo, alegar que no tenemos ninguna mujer trabajando en la o que no tenemos ninguna mujer embarazada en la obra no es excusa, porque puede ir en cualquier momento. Bueno, creo que hemos ido un poco largo. La idea era que tuviesen una visión general del proceso y creo que al menos
la visión general del proceso sí que la han tenido. ¿De acuerdo? Voy a parar a partir de ahora la grabación para no hacerla excesivamente larga y que luego después la puedan ver todos ustedes, ¿vale? Un momento.